Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Y todos brincamos. La muchachería pues le gusta el que hay saltar y inventarse lo que fuera. Ese individuo era Sato Tulier. Y ahí comenzamos a patear la bola de relajo, de jugar, de poner un grupo aquí, otro grupo acá. De lo que ya, empezamos a conocer lo que era una portería, poner dos camisas. Y así sucesivamente el tiempo fue corriendo y nos organizamos en un club que se llamaban los Warriors en un Macao, y hubo otro en la Barriada Rubel, pero el Macao predominó siempre, y de estos Warriors pues surgió lo que llegó hasta primera división. Ya para el 54, ¿de acuerdo? Aparecieron por allí jugadores de la talla junior, Jaime me está atacando, y de Carlos Hueso, para enseñarnos, para tomar fotos. Hay varias fotos sobre ese particular, fotos del portero, fotos del equipo completo. Y ahí pues continuamos desarrollándonos, aprendiendo más con Sasso. Llegamos inclusive a ser campeón nacional, que a los 15 años pues ya estaba en primera categoría. Ya por los 16 pues empezamos a bregar con los barquitos que venían. En los 60 hacíamos los famosos triangulares con Guadalupe, Martínez y Puerto Rico. Y ya en el 62, a los 17 años, pues me llaman para hacer la selección que va a los novenos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Quinto, Jamaica. ¿Dónde naciste? Nací en Ponce, en el 23 de enero de 1944. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre Alfredo del Valle de Isabela, mi madre Berma Luisa Valtes de Juana Díaz. ¿A quién te pareces de ellos? A los dos. ¿Recuerdas algún consejo futbolístico de ellos? No se involucraron mucho en el deporte. Yo el deporte lo hice aparte. ¿Qué hacían ellos? Pues papi era oficial de policía y mami era ama de casa, y en eso estuvieron más de 70 años juntos. ¿Qué posición tú jugabas? Portero. En ocasiones hacía de delantero. ¿Quién te acompañaba en ese equipo para esa época, la primera vez? ¿Recuerdas algunos nombres? Sí, Reinaldo Álvarez, Pepito Álvarez, Julio Zunari, Antonio Minorio, Kiko Minorio, Lugo. Bueno, hay una infinidad de muchachos. Acuérdate que eran vivos de 80 años, 81 años, acordarse y con el alemán atacando va a ser más difícil. ¿En qué clubes jugaste?
Pues mira, aparte de los jugadores que cuando comencé en Humacao, jugué en el 61 con el Atlético de Ñasco que dirigía el Chemari. Fue un equipo que él hizo de un seleccionado que le decían a Naciones Unidas, porque yo creo que el único puertorriqueño era yo y Pichirilo, que el resto eran compañeros que residían en Puerto Rico, pero que no eran puertorriqueños. Jugué de ahí, jugué el Yabuco con Sasso y Guayamé. Y Guayamé. Como jugador, ¿alguna vez anotaste un gol? Cuando era juvenil, allá en el campo de Guayama, el viejo campo de fútbol, allá le metí un gol al Guayama cuando jugábamos con Humacao. ¿Quién de tu familia jugó balompié? Bueno, mi hijo jugó, pero mi hijo se dedicó después más a ser árbitro y llegó a participar en la eliminatoria del Mundial, creo que fue el 92, por ahí, que fue asistente de entrenador, asistente de árbitro para el Mundial ese del 92. ¿Cómo se llama tu hijo? Alfredo del Valle Santoni II. ¿Tu debut en la primera división? Mi primera edición fue con Humacao a los 15 años. No me acuerdo del año exacto. Yo sé que tenía 15 años, que hubo un momento dado en que la federación decía que era muy joven para jugar en primera división. Y se tuvo que imponer, y no, él tiene la capacidad para jugar en primera división, aunque tenga 15 años. ¿Quién era el entrenador de ese equipo? Juan Turiel Cruz. ¿Recuerdas algunos de los compañeros del equipo? Sí, ahora realmente no me acuerdo. De ese equipo entonces, ¿quién era el mejor jugador? Su servidor. ¿Cómo eras como jugador? Excelente. ¿Tus logros deportivos? Pues mira, de logros deportivos hay varios. Diríamos que con Macao ganamos un primer campeonato. Yo gané el campeonato con el Atlético de Añasco. Gané el campeonato con Yabucoa. También fui portero menos goleado. A partir del año 66 de la Juegos Centroamericanos aquí en Puerto Rico, fui el primer portero que fue reconocido por el Comité Olímpico de Puerto Rico en su primera cena olímpica. Más logros, pues logré llegar a ser secretario general de la federación. Fui miembro de CONCACAF, representante del Caribe de CONCACAF, participando en los Juegos Panamericanos del 91 en Cuba. Y cuando rookie fue una cosa que se me quedó grabada, la mitad del juego del primer partido que fue contra Jamaica. Cuando bajamos debajo del estadio que íbamos al mismo tiempo, estaba el el primer ministro de Alexander Bustamante, de Jamaica. Y mira, se llama yo, coincidimos y me dijo, "Good game, sir". Y eso, pues imagínate, a un niño de 17 años, imagínate cómo se le ponen los poros. Y logro fue, después yo tuve un tiempo retirado, porque el fútbol me medio indignó en un momento dado. Pero regresé a hacer mis cositas y las cosas que yo podía ayudar, como luego de que me instalaron en la Galería de Inmortales del Fútbol Puertorriqueño, asumí la vicepresidencia y el comité de evaluación hasta el pasado año que terminó la galería.
entre las cosas que me acuerdo ahora en estos momentos. ¿Recuerdas alguna anécdota tuya con el equipo nacional de Puerto Rico? Hacer maldades varias. Yo creo que yo era el más atravieso de la selección nacional. Muchos se acuerdan, muchos exageran. Yo las hacía, a veces no las hacía y me acusaban, porque como se acostumbraba que yo las hiciera. Pero el fútbol, los recuerdos son bonitos. Me acuerdo, regresando atrás, esos primeros Juegos Centroamericanos del Caribe en Jamaica. Me levanto, habíamos jugado la noche antes con Jamaica. Y Víctor Mario Pérez, que estaba con el equipo de baloncesto, me dice, óigame, ¿qué? ¿Usted le llegó el periódico? Y le digo, no, ¿qué pasó? Mire, y decía, Great Show by Puerto Rico Goalkeeper. Tremendo espectáculo por el portero puertorriqueño. Imagínate, un adolescente lee un titular así, cómo se le ponen los poros. Y cosas así que tú te vas acordando, que van saliendo. E incluso como Puerto Rico, como ese outclass, como no era un equipo contendor, pues no se podía hablar de los goles, pero se podía hablar de las defensas. Y te podían meter 40 goles, pero en los países que juegan fútbol y saben, podían ver los 40 goles, pero también veían los 15 o 20 que paraste. Y ese era Freddy del Valle. Y eso salía siempre en los periódicos, por lo menos en esos países donde se daban, donde se daban esos juegos. Pero ni modo, el fútbol es fútbol. Lo veo por televisión, sigo siendo merengue, pase lo que pase, porque en mi época no llegaba otra cosa a Humacao que no fueran el Marca y las hazañas de Alfredo Di Stéfano. Y desde ahí vinimos a conocer lo que era el Barça, luego de que ya nos habíamos enamorado de Di Stéfano y del Madrid. Ya los Kubala y etcétera, los conocimos después de haber sido merengue. Pero seguíamos. Incluso esto es un buen anécdota, yo creo que sí, porque por poco me cuesta una pera. El hijo me compra unos ganchos de béisbol. Era lo último. Pile canguro, todo bien chévere. Y yo le arrancaba los hierros de béisbol para poner tapitas de fútbol. Cuando el viejo lo vio, que no me dijo. Por suerte el viejo no daba. Regañaba y ponía el castigo. Pero llegábamos a ese punto, queríamos tanto al fútbol, que de lo que fuéramos, hacíamos algo para hacer fútbol. Y se nos caía algo al piso y podíamos poner el pie para pararlo antes que llegara al piso, lo hacíamos. Porque dormíamos y soñábamos con fútbol. ¿Alguna vez fuiste expulsado con tarjeta roja? Me fui expulsado, sí, en una ocasión en Guayama. Le dije palabras bonitas al árbitro. Y el árbitro fue grande porque era amigo mío y me dijo, la metí aparte. Así que descansa.
¿Cuál era el equipo que siempre le querías ganar? No tenía equipo que le fuera a ganar, que quisiera ganarle. Yo cuando salía al juego era ganarle al que fuera, a todo el que se presentara. No tenía ningún equipo contrario en específico para ganarle. No. ¿Cuál era la mejor fanaticada en tus tiempos de jugador? Mira, Atojei tuvo una buena fanaticada. Guayama, por supuesto. Y había otras que no eran menos, que no eran tan buenas entre comillas, porque siempre había en alguna forma su pescosada se zafaba. Se cogía Don Bosco y un partido entre Don Bosco y Quintana, aquello era aquella fusil Ucrania. Tu mejor momento como miembro de la selección nacional. Mi mejor momento, mira, hay varios momentos. En el 66, yo entiendo que se fue de las mejores selecciones que ha habido en Puerto Rico. Ese empate con Cuba y ese empate con El Salvador fue extraordinario. Yo creo que fue como dije yo, el lucimiento más grande a nivel centroamericano. Aunque fuera de Puerto Rico, jugar contra México siempre nos ganó, pero siempre jugábamos de primer orden. Jugábamos que a veces usted decía, pero si México es extraordinario, porque es tanta tenaría en México, ¿no? Que México era... Había que ganar a México, había que hacer buen trabajo a México, punto. Pero en el 66 fue cuando mejor estuvimos como selección. Estuvimos a punto de ser medallistas. Ese juego en Cuba que fue un resbalón del 1-1 que terminó, el 1-0 que terminó 1-1. Si la bola en vez de tomar hubiese sido rechazada. Pero para la escuela para esos momentos era que las bolas habían que retenerlas, no rechazarlas. Pues ni modo. Se empató a 1 y se nos fue la medalla en ese partido. Lo mejor que te ha dado el fútbol. Lo mejor que me ha dado el fútbol, eso no viene solo. Lo mejor que me ha dado Sasso. Sasso me enseñó tanto, más allá de jugar fútbol, que me preparó para afrontar otras cosas, a enfrentar otras cosas, que disparatero. Enfrentar otras cosas y además del fútbol pude hacer otros deportes, ya sea en las fases deportivas como administrativas, con excelencia. Yo estuve en la Federación de Esgrima como vicepresidente. Yo fui director del Panamericano en silla de ruedas. Yo estuve en esgrima, el Mundial de Esgrima. En tiro, estuve bregando los campeonatos nacionales de Estados Unidos. En tenis, también, Centroamericano de Medellín. En fin, muchos deportes que pude conocer, que pude desarrollar, lo que pude administrar. Atletismo. Nosotros no hemos hablado de atletismo. En atletismo yo fundé, junto con otros compañeros, la Asociación de Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico, que fuimos campeones en Barbados, en el 72, campeones en Puerto Rico en el 74, subcampeones en el 80.
En México llevábamos delegaciones que entraron entre las 15 mejores posiciones de equipos del mundo, Alemania, Unión Soviética, Estados Unidos. En fin, todo eso, todos esos deportes, yo diría que gracias al fútbol pude saber cómo manejarlo. Todo eso me lo dio el fútbol. ¿Se sufre jugar al fútbol? Oh, cuando tú eres un jugador que no estás haciendo jacks, que crees en el fútbol, que crees en desarrollarte, que crees en hacerlo mejor, que sufre. Yo tuve una lesión que no me la dio el fútbol, originalmente me la dio el baloncesto, pero que después me la lastimé con el fútbol y como te dije anteriormente tuve que hacer de tripas corazones y no me doliera para poder ir a los centroamericanos en 62 a Kingston, Jamaica. Eso sufrí mucho con esa lesión. Con el equipo de Puerto Rico o el club donde jugaba, ¿a qué jugador admirabas? Fíjate, aparte de los jugadores que yo miraba, como miraba a Sasso, había alguien que se dedicó toda la vida a jugar la misma posición y que siempre hizo bien. Listo era el jugador que vivía fútbol. Listo jugaba fútbol, vivía fútbol, se dedicaba al fútbol. Yo diría que si hubiera en Puerto Rico, si hubiera habido en Puerto Rico profesionalismo, hubiésemos podido, si hubiésemos podido enviar jugadores a otros países a jugar fútbol, listo ya podríamos haber sido. En un momento dado, Raúl Machán hizo un concurso para entrenadores, consiguió 3 becas. El curso se dio en Valdrich. Villarejo, Sasso y yo fuimos los que nos ganamos las becas. Y Machán había hecho las gestiones para que cuando yo fuera a Santiago, además de ir a los cursos de fútbol, podía hacer unas pruebas con el Colo-Colo. Pero no se dio, bueno, surgieron situaciones familiares que no me permitieron ir a Santiago de Chile. No sé por qué, alguien no se llevó a Lito fuera del país a que aprobara, porque estoy seguro que hubiese descollado en cualquier equipo, en cualquiera de los países latinoamericanos.